Las botas cuarteadas de Jasmine Donovan dejaron polvo en el mármol reluciente mientras el guardia la empujaba hacia atrás con una mirada seca, como si fuera basura que alguien olvidó recoger. La recepción estaba repleta de cadetes recién llegados, todos con relojes inteligentes que destellaban en verde al pasar los escáneres, con chaquetas monogramadas que anunciaban linaje, riqueza, poder. Ellos filmaban sus entradas como si fueran estrellas de cine, los teléfonos levantados, los labios torcidos en sonrisas perfectas. Ella, en cambio, solo llevaba una chaqueta de campo gastada por el sol, unos vaqueros pálidos y unas botas que parecían haber sobrevivido a guerras y desiertos. Su bolso de cuero, blando y agrietado en las costuras, colgaba como una reliquia de alguien que no entendía de modas ni de privilegios. En su mano, un pliego doblado, en blanco y negro. Papel. Papel en un mundo donde todo era digital. La recepcionista levantó los ojos apenas un instante, midió la figura de Yasmín con un gesto rápido, y sin leer siquiera el documento, soltó con voz mecánica, soporte y limpieza, por la parte de atrás. Un silencio cayó de golpe. Varios cadetes giraron la cabeza. Un chico de polo blanco, con la seguridad de quien sabe que siempre tendrá un asiento reservado en cualquier cabina, se inclinó hacia su amigo y murmuró, parece impreso en una gasolinera. La carcajada fue inmediata, aguda, como un cuchillo. El otro inclinó su teléfono para grabar las botas resquebrajadas. Tecleó veloz, cosplay de personal de tierra. La notificación subió en segundos. Yasmín no contestó. No se movió. Colocó el pliego suavemente sobre el mostrador y dio un paso atrás, con la calma de quien sabe que el silencio puede pesar más que cualquier insulto. El murmullo creció. ¿Está aquí para aplicar? La recepcionista, ahora consciente de que había roto el guión, dejó escapar esa pregunta en un tono que atrajo miradas. Y con esas miradas llegó la segunda oleada de burlas. Quizá vino a aparcar los jets, soltó una chica, y el coro de risas fue inmediato. Un guardia de seguridad, al notar la quietud de Yasmín, se acercó. ¿Mantenimiento o catering?, preguntó. Ella le tendió el mismo papel. El hombre lo miró, confundido, y se alejó sin comentario alguno. Los monitores gigantes proyectaban videos de entrenamientos pasados, vuelos perfectos, copas de champán en las manos de cadetes privilegiados, despegues sin fallos. En uno de los paneles aparecía un Gulfstream G700, su precio titilando junto a la imagen, $75 millones. El reto estaba enmarcado, brillando como una joya inalcanzable. Yasmín no lo miró con deseo ni con temor. Simplemente permaneció allí, imperturbable. Las risas continuaban, los comentarios corrían, los teléfonos transmitían en directo. En vivo desde el edificio equivocado, dijo uno de los muchachos con voz burlona, enfocando la cámara hacia ella. Esta cree que está en la lista de cadetes. No era la lista. Era el desprecio. Pero ella no dio un paso atrás. Al día siguiente, su nombre seguía en el sistema. Nadie lo había borrado, nadie se había atrevido a aprobarlo. Archivo en espera, así decía. Y ahí estaba, de pie, invisible y al mismo tiempo imposible de ignorar. La sala de simulación vibraba con la ambición de los herederos, mapas táctiles, drones en bucle, voces de instructores llenando el aire. Todos vestidos con chaquetas impecables, cascos, emblemas familiares bordados en las mangas. Y entonces, Quenlo hizo su entrada, el aura de poder personificada, con alas de plata y corona roja en su uniforme, seguida por su séquito sincronizado como una escolta real. Quien la vio y no titubeó. ¿Otra vez perdida? ¿O estamos convirtiendo la academia en una obra de caridad? El salón estalló en carcajadas. Un teléfono se alzó, grabando. Un subtítulo apareció en la transmisión, como estrellar un G700 en menos de 10 segundos. Yasmín no se inmutó. Permaneció al borde de la línea amarilla que separaba a los cadetes de los intrusos. El golpe vino líquido y frío. Kim destapó su botella de electrolitos y volcó el contenido sobre las botas cuarteadas de Yasmín. El cuero absorbió la mancha, ennegreciendo aún más las cicatrices del desierto. Ya está, dijo Kim, con el filo de quien goza humillando. El barro de la pista, fuera. Risas, murmullos, aplausos irónicos. La burla era un ritual, un espectáculo. Y sin embargo, algo en la quietud de Yasmín empezaba a incomodar. El instructor, Danton Vale, cortó el ambiente con voz potente, iniciando la lección como si nada. Pero su mirada se detuvo en ella, y con un gesto cruel añadió, si su equipo luce como el de esta señorita, no esperen jamás un turno de aterrizaje en mi rotación. Las carcajadas se redoblaron. El desprecio había sido bendecido por la autoridad. Un papel rodó por el aire,
chocó contra su mejilla y se desplegó sobre su pecho. Horario del simulador, gritó alguien. Le servirá para cuando limpie las cabinas. Ella lo tomó. Lo dobló con calma. Lo guardó en su bolso gastado. El eco de su silencio ya no era simple vacío. Era una fuerza invisible que empezaba a tensar el aire, como un motor encendido bajo la superficie. Nadie lo notó aún, pero esa quietud estaba a punto de romper la pista en dos. El mediodía ardía sobre los hangares, y aún así, el murmullo helado contra Yasmín no cesaba. Cada gesto suyo era observado, ridiculizado, grabado. Los pasillos de la Academia Aurelia parecían diseñados para escupirla hacia afuera, como si el mármol pulido no pudiera tolerar la huella polvorienta de sus botas. La sala de simulación se llenó de nuevo. Las pantallas se encendieron con imágenes de cabinas brillantes, botones impecables, diagramas de seguridad. En el aire flotaba un lema repetido hasta el cansancio: la seguridad es el plan de vuelo. Para Yasmín, esas palabras eran otra muralla que intentaba encerrarla en el papel de intrusa. Kim, con su estilizado casco bajo el brazo y la corona roja bordada brillando bajo las luces, se paseó entre los cadetes como dueña del lugar. Sus seguidores iban detrás como sombras obedientes. Al verla, reanudó el ataque con voz clara para que todos escucharan. Si alguien necesita recordar su nivel, que mire sus botas. Si se parecen a esas, mejor quédense fuera de la cabina. Una carcajada nerviosa recorrió el grupo. Pero no fue igual de limpia, ni tan feroz como la primera vez. La burla empezaba a chocar contra algo invisible, la inexplicable resistencia de Yasmín. Ella no respondió. Ni un gesto. Solo el peso de su silencio que cada vez resultaba más incómodo. Entonces llegó la orden inesperada. Levi, un estudiante asignado al control de turnos en los simuladores, se acercó a ella con torpeza. Tienes una prueba. Bahía 2. Ahora mismo. Solo, entra y sigue las indicaciones. Ni siquiera la miró a los ojos. El rumor estalló de inmediato. El grupo corrió hacia las consolas. Kim sonrió con crueldad, girando su portapapeles dorado como si fuera un cetro. Danton Val apareció en la puerta del pod, tomando café con la desidia de un verdugo aburrido. 15 minutos. Secuencia estándar. Haz de cuenta que es la ronda final. Su sonrisa era puro veneno. Trata de no chocar contra un cactus, cariño, añadió Kim, y las risas restallaron como látigos. Yasmín subió los escalones y se encerró en la cápsula metálica. El portón se selló con un silbido hidráulico. Afuera, los teléfonos comenzaron a transmitir en directo. El título apareció en segundos: Evaluación extra. Crash en vivo. Dentro del simulador, el horizonte del desierto se desplegó en una cúpula panorámica. Yasmín ajustó el asiento, calibró el panel y revisó la lista de verificación con precisión quirúrgica. Combustible, datos de horizonte, arranque. Cada movimiento fluía exacto, silencioso. Nadie le había dicho que los parámetros estaban saboteados. El viento duplicado. El piloto automático retrasado. Alarmas falsas insertadas por los internos, ansiosos de ver un desastre viral. Una trampa disfrazada de prueba. El despegue comenzó normal, el ascenso limpio. Pero pronto el tablero titiló. El radar no cargó, el ajuste de trim retrasado, la turbulencia artificial golpeando como un vendaval irreal. Yasmín sostuvo el control con calma. Corrigió manualmente, redujo potencia, estabilizó la nariz. Sus manos no temblaron. Está sobrecorrigiendo, murmuró uno de los cadetes, pegado a la pantalla. Pero no entra en pánico. Y entonces, el engaño final. En la cúpula apareció una montaña falsa. La alarma de terreno gritó en sus auriculares, luces rojas parpadeando como cuchillas. Yasmín buscó en el horizonte. Nada. Ajustó, intentó anular la alerta. No había respuesta. El sistema estaba cerrado contra ella. La cápsula tembló como si estuviera a punto de partirse en dos. Los monitores explotaron en blanco. Y la palabra apareció en el centro de la pantalla: fallo. El hangar rugió de risas. Alguien aplaudió con ironía. El video se subió al instante con el pie de foto: reina del simulador estrellado. Danton rompió el informe de evaluación en dos, dejando que el sonido del papel rasgado se mezclara con las carcajadas. Se acabó para ella, dictó, como si pronunciara una sentencia irrevocable. Yasmín permaneció dentro de la cápsula 3 segundos más, respirando en la penumbra. Después retiró el casco, apagó el panel y abrió la puerta. Salió sin apuro, sin mirar a nadie. La multitud cayó un instante, desconcertada por su calma, antes de retomar el coro de burlas.
Al menos se va con estilo, lanzó a alguien. Más bien la gravedad la escoltó afuera. La grabación del fallo recorrió los pasillos en minutos. Cuando Jasmine caminó hacia el vestíbulo, las pantallas ya repetían su caída una y otra vez, su rostro al salir del pod, su puntaje congelado en rojo, el marcador que la tachaba de peligrosa, no apta para volar. Los cadetes seguían filmando, riendo, multiplicando su humillación. Cada paso suyo por el corredor de mármol quedaba registrado, editado, compartido. Un periodista independiente se adelantó con su teléfono en alto. Señorita Donovan, ¿algún comentario? ¿Algo que decir sobre su prueba? ¿Sobre su pasado? Ella siguió caminando. Ni un desvío, ni una palabra. El portón principal de la academia se abrió. Nadie la detuvo. Nadie la llamó. Las carcajadas quedaron atrás, pero las cámaras aún la seguían. Ya a otro lado de la calle, un desconocido la miró pasar sin reconocerla. Era anónima, invisible, casi borrada. Pero su sombra, alargada sobre el asfalto, cargaba una firmeza que ninguna burla podía quebrar. Y mientras desaparecía en la distancia, en el radar de la torre de control surgía un nuevo destello. No tenía código. No tenía llamada. Pero descendía con velocidad impecable. Un Wolfram G700, el jet más exclusivo del mundo, acababa de entrar en el espacio aéreo sin autorización. El rugido aún no había llegado, pero el temblor ya empezaba a sentirse. El rugido no era estruendo, era vibración pura, precisa. Un filo de metal cortando el cielo sobre la torre de control. El radar parpadeaba sin código, sin identificación, y el supervisor apenas alcanzó a gritar, ¿qué significa no registrado?, cuando la sombra del G700 cruzó sobre sus cabezas como un relámpago de plata. La multitud reunida en el evento anual de inversionistas se congeló. Copas de champán se alzaron a medias, los violines de la orquesta se callaron sin que nadie lo ordenara. Los cadetes, vestidos con sus chaquetas bordadas, alzaron la vista con incredulidad. Es un G700, susurró alguien. Pero no es nuestro. El jet descendió en curva perfecta, la nariz alineada con la pista principal. No hubo turbulencia, no hubo titubeo. El aterrizaje fue tan limpio que pareció un sueño tejido sobre el asfalto. Las ruedas besaron la pista como seda, sin humo, sin vibración. El polvo se levantó en un arco suave, y el sol arrancó destellos que cegaron al público. El silencio fue absoluto. Y entonces, la puerta se abrió. Una sola figura descendió. Ni tripulación, ni escolta, ni emblemas. Jasmine Donovan, ahora con un traje de vuelo impecable, sin parches de linaje ni medallas falsas. Solo una insignia discreta en el hombro, certificación Wolfram. Sus botas tocaron el asfalto con la misma calma con que había cruzado el vestíbulo de la academia el día anterior. Ni un gesto hacia las cámaras, ni una mirada hacia los que habían reído. Caminaba recta, serena, como si el ruido que la rodeaba no existiera. Un asistente de prensa murmuró con voz temblorosa, «Es ella. La que estrelló el simulador ayer». «No», corrigió otro, «sin aire. Es la que acaba de aterrizar un jet de 75 millones frente a todos nosotros». Las copas cayeron, los teléfonos bajaron lentamente. Kinrow, con la copa aún en la mano, sintió como la piel se le helaba. Su padre, al otro lado de la llamada, rugió en su oído, «No te acerques a ella. Quédate donde estás». Jasmine avanzó hasta el centro de la pista, justo sobre el emblema de bronce donde los cadetes tocaban con orgullo tras su primer vuelo en solitario. Ella no saludó, no sonrió. Simplemente se detuvo, tan firme como el jet detrás de ella. Un coche negro entró por la puerta privada. El presidente de la academia salió con paso decidido, acompañado por un ejecutivo de Wolfram con gafas de espejo y un portafolio en la mano. Ambos caminaron hacia ella como si el aire mismo los empujara. El presidente la miró, y el gesto fue claro, respeto, sorpresa, quizá miedo. El ejecutivo abrió el portafolio. Las cámaras hicieron clic con ritmo nervioso. El público contenía la respiración. Y en medio de esa tensión, apareció un helicóptero descendiendo en la pista auxiliar. Sus aspas levantaron las pancartas doradas y tumbaron las mesas de cóctel. Del aparato emergió Matteo Bellon, expiloto de la Fuerza Aérea y actual director de la academia. Caminó directo hacia Jasmine, ignorando a los inversionistas, ignorando a los reporteros. Se detuvo frente a ella, la midió en silencio y, en un gesto que quebró el aire, la saludó militarmente. La multitud estalló en un murmullo atónito. Bellon habló con voz firme, «Esta academia fue fundada para honrar la habilidad, no el linaje. Lo olvidamos. La señorita Donovan nos lo ha recordado.
El ejecutivo de Wolfram tomó la palabra, leyendo de los documentos. Confirmamos que Jasmine Donovan es la examinadora principal de la FAA para la División Internacional de Certificaciones de Wolfram. Los protocolos de seguridad que hoy usamos en el G700 fueron desarrollados a partir de sus vuelos de prueba. Un cristal se rompió en algún lugar. Kim dejó caer su teléfono. La pantalla estalló en el suelo como si reflejara su mundo destrozado. Es más que piloto, continuó el ejecutivo. Es la razón por la que la mitad de nuestra flota existe. El golpe final llegó del Consejo de Inversionistas. Cuando Aurelia estuvo al borde del colapso, ella invirtió en silencio. El 42% de esta academia le pertenece. Las risas de ayer se evaporaron. Las cámaras que la habían humillado ahora transmitían su coronación silenciosa. Los apodos ofensivos eran sustituidos en tiempo real. Reina de la pista. El A silencioso. El aterrizaje perfecto. Danton Val retrocedió un paso, pálido, intentando escabullirse. Pero un miembro de la junta bloqueó su salida. Un sobrecambió de manos. La destitución era inmediata. Jasmine caminó hasta el borde de la pista. En el suelo había una botella plástica caída, la misma que Kim había vertido sobre sus botas. La recogió con calma, la sostuvo apenas un instante y la arrojó al contenedor frente a las cámaras. Solo dijo una frase. La basura pertenece en su sitio. Los flashes se multiplicaron. Nadie rió. Nadie se atrevió a hablar. La pista vibraba con un nuevo silencio, uno que pesaba más que cualquier carcajada. Y en el centro de ese silencio, Jasmine Donovan acababa de volverse intocable. El hangar estaba tan callado que los ecos de sus botas parecían órdenes. Nadie se atrevía a cruzarse en su camino. Los mismos cadetes que un día antes la habían ridiculizado ahora se apartaban sin mirar, enderezando la espalda como si temieran ser medidos por sus ojos. El simulador que la había condenado aparecía en las pantallas gigantes. Pero ya no mostraba un fallo. Ahora reproducía en bucle su aterrizaje real, el G700 descendiendo con precisión quirúrgica. El archivo llevaba un nombre nuevo, Donovan G700. Aterrizaje completo. Un pasillo la condujo hasta el vestíbulo. Allí, donde antes las vitrinas exhibían solo los trofeos de herederos sonrientes, había una placa recién colocada. Bajo el escudo de la academia se leía grabado en acero: no todos los pilotos llevan galones. Algunos simplemente aterrizan. Jasmine no se detuvo, pero su sombra rozó esa inscripción como una firma invisible. Más adelante, un objeto atrapó su mirada. Tras un cristal, restaurado y limpio, descansaba su viejo bolso de lona. El mismo que habían filmado, insultado, manchado. Ahora estaba reparado, la correa remendada, expuesto como reliquia. A un lado, su solicitud impresa en papel, la misma que la recepcionista había despreciado. La placa identificaba el conjunto con fría solemnidad. Aplicación Donovan. Día 1. El símbolo era inconfundible. La humillación se había convertido en fundación. El lugar que quiso borrarla ahora la reconocía como piedra angular. En la sala principal, los monitores proyectaban en directo la grabación de su aterrizaje. Ningún visitante podía registrarse sin ver primero el momento en que el G700 tocaba la pista en silencio absoluto. Era ya parte del ritual de ingreso. Ella no dio discursos, no posó para fotos. Su voz seguía ausente. Pero la academia ardía de cambios. Un comunicado oficial apareció en los canales de prensa. Iniciativa de vuelo Jasmine Donovan. Desde hoy, los aspirantes de origen humilde tendrán acceso a las pruebas de admisión basadas solo en mérito. El lema sustituyó al viejo en cuestión de horas. Las paredes brillaban ahora con una consigna distinta: habilidad sobre estatus. Efectivo de inmediato. Mientras tanto, en un aula lateral, un grupo de cadetes de primer año observaba atentos el video de su aterrizaje. El instructor no necesitaba explicar nada. El silencio del aula era reverencia. Los ojos fijos en cómo sus manos controlaban el timón, como las ruedas tocaban el asfalto sin un solo desvío. Un estudiante tomó notas febrilmente. Otro apretó con fuerza el control del simulador, como si quisiera absorber la calma que emanaba de cada movimiento de Jasmine. En el exterior, los pasillos ya no se llenaban de risas a su paso. Ahora reinaba otro silencio, distinto, respetuoso. El tipo de silencio que solo se gana con la verdad desnuda del talento. Jasmine atravesó la entrada principal. Junto al letrero de bronce que seguía proclamando Academia Aurelia Skiport, vuelo privado, futuro público, había sido añadida otra placa, pequeña, discreta: directora de operaciones de Skiport, Jasmine Donovan. El viento movió un folleto por el suelo. Ella lo atrapó con la punta del pie,
Lo recogió y lo observó un instante. En la portada, su propia imagen junto al G700, con la luz del desierto iluminando el parche de certificación en su hombro. El título decía, Precisión, Tiempo, Poder. Un becario de prensa, nervioso, levantó la voz. Directora Donovan, ¿alguna declaración para el registro? Ella lo miró unos segundos, la sombra de una sonrisa apenas visible. Y respondió con calma, no vine a encajar. Vine a limpiar el espacio aéreo. El becario bajó la cámara sin insistir. Sabía que esa frase ya era suficiente para incendiar titulares. Esa tarde, los murmullos en la academia se transformaron en convicción. Los que antes se burlaban no encontraban palabras. Los que habían filmado su humillación ahora repetían su nombre como un estandarte. Y entre las sombras de los pasillos, Quenmo observaba con los labios mordidos, incapaz de soportar que el lugar que había sido su reino ahora rendía pleitesía a la mujer que intentó aplastar. La guerra aún no había terminado. La caída de Qin apenas comenzaba. Las líneas del registro interno parpadearon en rojo sangre mientras una mano temblorosa intentaba borrar la evidencia en el servidor de la torre. El acceso falló 3 veces. La pantalla lanzó un aviso helado. Intento de manipulación detectado. En el cristal se reflejó el rostro pálido de un interno. Levi retrocedió un paso. Detrás de él, la sala de control olía a metal caliente y café quemado. Yasmín cruzó el umbral sin pedir permiso. No llevaba escolta. No necesitaba. Su presencia bastó para que la conversación se cortara como un cable tenso. Pidió las bitácoras con un gesto. Los técnicos obedecieron. Pantallas completas. Tiempos. Parches. Accesos no autorizados. El mapa de la trampa se dibujó en silencio, línea por línea, hasta volverse irrefutable. El sabotaje era quirúrgico. Doble de viento. Retardo del piloto automático. Alerta de terreno forzada. Todo activado desde un perfil con permisos de instructor. Todo bordeado por risas almacenadas en microclips. Era una burla convertida en arma. La noticia corrió más rápido que cualquier despegue. En minutos, el consejo convocó una sesión extraordinaria en el auditorio de vidrio. Los cadetes llenaron las gradas. Los inversionistas ocuparon la primera fila con rostros tensos. Matteo Bellon tomó asiento al centro. El aire vibraba con una electricidad que no dependía de cables ni generadores. Dependía de la justicia. Yasmín subió al escenario sin mirar a los lados. En la pantalla principal apareció la secuencia del sabotaje. Tiempos sellados. Usuarios. Cruces entre turnos. El gráfico proyectaba una verdad brutal. No fue un error. Fue una emboscada. Nadie respiró cuando aparecieron los nombres vinculados a la consola del simulador. Un hilo conectaba las cuentas de 2 internos con la supervisión de cabina. El último salto llevaba a un perfil maestro. Danton Val. El murmullo fue un aullido. Contenido. Danton intentó erguirse. El sudor le nacía en la frente como si la luz lo interrogara por dentro. Murmuró algo ininteligible. No tuvo eco. Yasmín no alzó la voz. No era necesario. Sus manos recorrieron los paneles con la serenidad de quien ha aterrizado en tormenta real. El sistema mostró la ruta de acceso y la fecha exacta. El día de la humillación. La hora del derribo programado. Levi no aguantó la presión. Dio un paso al frente. Su voz salió rota. Dijo que había recibido instrucciones de cargar un perfil de condiciones extremas. Dijo que creyó que era un ejercicio duro pero permitido. Dijo que cuando vio la alerta falsa de terreno intentó abortar y que la consola no lo dejó. Dijo que Qin estaba allí, sonriendo. Su testimonio cortó la sala como una hélice. Qin se levantó de un salto. Negó con la cabeza. Sus manos buscaron un teléfono inexistente. El mundo que la sostenía ya no respondía a su llamada. Sus antiguos aliados miraron al piso. La corona roja bordada en su pecho se volvió un peso opaco. Yasmín proyectó otra pantalla. Reproducciones de los directos internos. Risas. Comentarios. Un encuadre detenido en el instante en que una mano activaba la alerta de terreno desde el puesto autorizado. Pausa. Zoom. La pulsera dorada con el logotipo de la familia Bo resplandeció como una confesión. Bellon habló por fin. No hubo adornos. Confirmó la destitución inmediata de Danton. Ordenó la suspensión de los internos implicados. Anunció un comité externo para revisar cada evaluación del último año. Cerró la puerta a todo legado que pretendiera comprar cabinas con apellidos. El auditorio contenía la respiración. No por espectáculo. Por ajuste de cuentas.
Yasmín siguió. Revisó el protocolo de admisión. Rompió, una por una, las cláusulas que convertían el mérito en adorno. Propuso pruebas anónimas con paneles ciegos. Exigió que la primera línea de evaluación fuese pública y auditable. La pantalla mostró el nuevo esquema de puntuación. Simuladores auditados. Datos. Sellados. Revisión cruzada por instructores sin conflicto. La sala no aplaudió. No hacía falta. La sensación era más honda que el aplauso. Era alivio. Los cadetes que habían reído ahora escuchaban como si se les estuviera abriendo una escotilla hacia el aire limpio. Los que nunca tuvieron apellido elevaron la barbilla por primera vez. El mármol del auditorio devolvió una acústica diferente. Más seca. Más verdadera. Kim insistió en hablar. Sus palabras tropezaron. Sostuvo que todo era una broma. Sostuvo que nadie quiso dañar. Sostuvo que la academia siempre había funcionado así. Fue su peor defensa. Porque así era precisamente el problema. Yasmín no, respondió a Kim. No discutió. Solo pidió la última reproducción del simulador. El aterrizaje del G-700 en pantalla completa. Sin música. Sin cortes. Un avión de 75 millones bajando sobre la pista de Ciudad Centuria como si el aire se hubiera hecho sólido para recibirlo. La imagen habló por ella. Belón firmó el cierre. Declaró nulos los resultados del día anterior. Declaró responsables a los que manipularon el sistema. Declaró que desde ese instante todo vuelo de evaluación contaría con un testigo independiente. Declaró que la escuela acabaría con su época de silencio complaciente. Hubo una pausa. Un instante de borda antes de virar. Entonces sonó la alarma de la torre. El timbre corto y agudo de las emergencias reales. La pantalla se partió en dos. Radar a la izquierda. Cielo en vivo a la derecha. Un avión escuela de 2. Plaza se acercaba a la pista con los indicadores clavados en rojo. Viento racheado. Microestallido sobre el sector norte. Una radio en la banda abierta dejó escapar un temblor de voz. El cadete al mando luchaba contra una sacudida inesperada. El instructor de su lado parecía sin respuestas. En el auditorio nadie parpadeó. El pasado y el presente chocaron como frentes fríos. La academia que humilló a una piloto estaba a segundos de perder a otra. Yasmín no esperó la orden. Ya caminaba. El pasillo se abrió solo. Su sombra adelantó las luces del techo como una proa. Belón gritó su nombre por pura necesidad de protocolo. Ella no volvió la cabeza. Salió al sol blanco con la mirada fija en la cabina que venía de frente como un puño. La torre pidió guía inmediata. El viento estaba jugando a romper metales. Los árboles más allá del cerco se inclinaban como si obedecieran a una fuerza antigua. La pista vibraba. El viejo fantasma del microestallido que todos estudian y pocos enfrentan estaba ahí, escupiendo ráfagas invisibles. Yasmín subió a la plataforma de comunicaciones avanzada y tomó el canal claro. Su voz fue una línea recta. Ningún titubeo. Indicó vector. Indicó potencia. Indicó altura de colchón. Recomendó un viraje amplio para escapar de la cizalladura y volver en ángulo con la corriente. El instructor del biplaza respondió con latidos. El cadete tragó aire. La cola del avión se bamboleó como una aguja. El altímetro sangraba metros. Belón alcanzó el borde de la plataforma sin hablar. Los técnicos abrían mapas del viento. Los cadetes se apretaban en la baranda como si tocaran con los dedos el aire que estaba matando el vuelo. Yasmín respiró una vez. Volvió a indicar. Reducir un punto. Corregir nariz. Esperar medio segundo. Entrar. El biplaza obedeció. La ráfaga se partió. El fuselaje tembló como si lo atravesara un animal furioso. Hubo un segundo de vacío. Otro de agarre. El avión respondió. Lento. Luego firme. El eje se alineó con el asfalto. Las ruedas rozaron y rebotaron. El corazón de todos se detuvo. La segunda toma vino limpia. El avión mordió la pista y rodó. Freno. 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 Silencio. El auditorio explotó en gritos que no eran vítores. Eran respiración de vuelta. Vida. La torre bajó volumen. Un técnico se dejó caer en la silla con las manos en la cara. Yasmín no celebró. No levantó los brazos. Pidió chequeo clínico para él. Cadete. Ordenó inspección de ráfagas en el sector norte. Solicitó que cada simulador se recalibrara con los datos reales de ese microestallido. Convertir la amenaza en lección. Convertir el pánico en procedimiento. Ese era su idioma. Quien observó desde la sombra de un pilar.
El mundo no la miraba. Por primera vez en su vida, su figura no captaba el ente. Un mensaje vibró en su bolsillo. Su padre. La advertencia era una cuerda cortada. El consejo ya no negociaba su apellido. Solo esperaba su siguiente error para romperla del todo. La plataforma se fue quedando vacía. Quedaron Belón y Yasmín frente a la pista que aún temblaba por el viento. Él le dijo algo con la mirada. Gracias. Ella respondió con otra cosa. Todavía no hemos terminado. El altavoz del auditorio lanzó un último aviso. Reunión urgente del comité con carácter vinculante. Investigación final de responsabilidades en el sabotaje y en la cadena de mando. Un rumor se encendió en los pasillos. Había un nombre guardado aún más arriba. Un hombre que sostenía con hilos la impunidad de siempre. Un hombre que quizás había autorizado la burla como método de control. Yasmín caminó hacia esa puerta cerrada con la serenidad de quien ya voló en vacío y regresó con el metal intacto. Al otro lado de la madera barnizada, alguien apagó las luces. Y la academia contuvo el aliento, porque sabía que lo que estaba a punto de revelarse podía incendiarlo todo. La sala del consejo estaba blindada con vidrio oscuro. Pero esa tarde parecía una pecera donde los tiburones habían perdido el control del agua. Los inversionistas, normalmente seguros de su propio eco, se sentaban rígidos, golpeando el suelo con los zapatos caros como si quisieran rasgar el silencio. Belón presidía con el rostro endurecido. A su lado, los documentos que probaban el sabotaje seguían abiertos como cuchillas. Frente a todos, Yasmín permanecía de pie, recta, con los brazos cruzados sobre el uniforme. No necesitaba un atril. Su sola quietud bastaba para doblegar la atmósfera. Un miembro del consejo, con voz quebrada, intentó desviar la responsabilidad. Estos errores técnicos no pueden manchar la reputación de Aurelia. Necesitamos cerrar el tema antes de que los medios lo usen contra nosotros. El golpe de Belón sobre la mesa retumbó como un trueno. No son errores. Son crímenes contra la seguridad. Y la seguridad es lo único que sostiene esta institución. Las pantallas encendieron la última prueba. Una cadena de correos filtrados desde la administración. Órdenes veladas de mantener la jerarquía a cualquier costo. Instrucciones de minimizar incidentes y ridiculizar a quienes cuestionaran el sistema. La firma electrónica destellaba en el borde inferior. El presidente saliente de la Junta, padre de Quenrow. El aire estalló en murmullos. Kim, sentada al fondo, cerró los ojos con fuerza. El apellido que había sido su armadura ahora era un peso que la arrastraba al fondo. Su padre se levantó, gritando que todo era un montaje. Los documentos no mentían. Cada orden llevaba su rúbrica. Cada burla institucional había nacido de su puño. Yasmín no lo señaló con el dedo. No necesitó. El consejo lo entendió. En cuestión de minutos, redactaron la destitución formal. El apellido Mao, que durante décadas había dictado la agenda de la academia, fue borrado de los archivos de mando. Un silencio distinto cayó. No el de la humillación. El de un ciclo roto. Belón giró hacia Yasmín. ¿Qué propones ahora? Ella caminó hasta la ventana. Afuera, la pista brillaba bajo el sol anaranjado. Se escuchaba el eco lejano de motores probando. Su voz salió grave, sin adornos, entrenamiento abierto, meritocracia verdadera, y un código de honor que no pueda comprarse. El consejo dudó. Algunos torcieron la boca, pero el peso del público era insoportable. Afuera, en el auditorio, cadetes e instructores aguardaban. Los teléfonos transmitían cada palabra. Los medios de Ciudad Centuria ya titulaban con su nombre. El consejo comprendió que no había elección. Votaron. Unanimidad. La resolución quedó grabada. La Academia Aurelia sería la primera institución de vuelo en abrir exámenes globales sin filtros de apellido ni de fortuna. Cuando la noticia se anunció, la multitud en los pasillos explotó en gritos que esta vez no eran de burla, eran rugidos de victoria. Cadetes anónimos lloraban. Otros se abrazaban. El eco recorrió el campus como un motor que arranca de golpe. Kim no escapó entre empujones. Nadie la detuvo. Nadie la grabó. El ente de la historia ya no la quería. Esa noche, en el patio principal, los nuevos aspirantes hicieron fila. No había velas, ni champán, ni música de cuerdas. Solo silencio expectante y el resplandor de los focos. En el centro, Yasmín entregó el primer distintivo a un cadete sin apellido ni fortuna. El muchacho tembló. Ella le sostuvo la mirada. Y con esa mirada, levantó a toda una generación. El campus cambió. Los muros ya no repetían eslogans huecos. Ahora mostraban imágenes del aterrizaje imposible.
La secuencia exacta en que un G-700 había tocado la pista bajo el sol sin permiso y sin miedo. Cada visitante tenía que verlo. Cada cadete tenía que entenderlo. El viejo lema fue arrancado. El nuevo se grabó en acero bajo la entrada principal. El aire no distingue herencias. Solo distingue manos firmes. Meses después, un grupo de cadetes entrenaba en simuladores calibrados con datos reales. En la pantalla apareció la maniobra que Yasmín usó para salvar al biplaza durante el microestallido. Ninguno hablaba. Todos estudiaban cada ajuste de potencia, cada respiración medida. El silencio era reverencia, no burla. En una sala lateral, guardado tras vidrio, el bolso de lona de Yasmín seguía expuesto. A su lado, la aplicación en papel. El símbolo de cómo empezó todo. Visitantes se detenían, observaban, y comprendían que la grandeza no necesita oropeles. Necesita resistencia. Esa noche, antes de abandonar el campus, Yasmín cruzó de nuevo la pista. El viento nocturno le golpeaba el rostro. No miró atrás. No levantó la voz. Su historia ya no era solo suya. Era un manual vivo. Un manifiesto silencioso. La prueba de que el poder verdadero no se grita. Se aterriza. Y la academia que quiso borrarla terminó grabando su nombre en acero eterno.